Le faltan algunos detalles y ya con eso vamos a poder entrar a hacer más noticias. Oh, qué buena, genial, Sí, súper. ese es el equipo nuevo, es genial, es Me una maravilla. imagino, ultra mega moderno se ve. Sí, pues así que ya en octubre yo creo que se va a inaugurar. Ah, bien, súper. Ya, Sí, ahora están todos los alumnos. vale. Ya, proceda nomás, doctor. No sé si es que podemos, a lo mejor están todos los audios apagados, ¿verdad? Sí, sí. Vale, perfecto. Ujú. Buenas tardes, tuvimos un problema en la semana con la conexión, pero ya estamos acá de vuelta. Espero que esta clase sin duda pueda ayudarlos a ustedes a tener todas las preguntas de este módulo correctas en la próxima prueba que ya se les avecina. Lo que vamos a conversar hoy día es el síndrome coronario agudo con supradesnivel del segmento ST y que en el contexto más estricto de la palabra corresponde al infarto agudo con supradesnivel del segmento ST. Y en estricto rigor, probablemente el mayor concepto sea este. Lo que tenemos que intentar recordar es que estamos en una situación en que una puerta que no debe estar cerrada se ha cerrado de manera abrupta y lo que necesitamos nosotros realizar es una apertura. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros analizamos del punto de vista histopatológico qué está detrás del infarto agudo con supradesnivel del segmento ST, lo que en el más del 90% de los casos está detrás es una ruptura de una placa ateromatosa con activación de toda la cascada, ¿verdad?, de la coagulación y una activación plaquetaria masiva que terminan en esto, en una oclusión de la arteria coronaria por un trombo intracoronario. Un concepto súper relevante en relación a qué pacientes que tienen enfermedad ateromatosa coronaria tienen placas que sufren lesiones es este. Este es un estudio publicado en Circulation y luego muchas veces confirmado en que la gran mayoría de las placas susceptibles o vulnerables para terminar en accidentes de placas son más bien las placas pequeñas. En un 68% de los pacientes que sufren infarto, las placas menores a un 50% son aquellas que terminan rompiéndose. Cuando uno vamos analizando, por ejemplo, en severidad, nos vamos dando cuenta que el porcentaje de pacientes que tenían previamente una placa basalmente más estenótica no tienen en el contexto global de los pacientes un porcentaje alto de placas vulnerables que se terminan rompiendo, que se terminan accidentando. Así que a la primera pregunta que podría tener en relación con este slide, con esta diapositiva, el mayor porcentaje de pacientes que sufren infarto lo sufren en relación a accidentes de placa que son más bien placas moderadas, placas menores al 50% de estenosis diametral. Otro concepto importante en relación a la enfermedad ateromatosa y el infarto con supradesnivel del segmento ST es la evolución de la enfermedad coronaria. Esta, generalmente, lo primero que pasa es una neoplasia intimal, que es un engrosamiento de la íntima secundario a un muy incipiente infiltración de tejido adiposo, el cual va progresando con un primer concepto que nosotros llamamos remodelado positivo. Hay una enfermedad, ¿verdad?, del vaso vascular, pero que no se traduce inicialmente en una estenosis del lumen. Esto progresivamente va evolucionando a una placa ateromatosa con una capa fibrosa que en general, cuando es estable, es más bien gruesa, y luego esta placa ateromatosa, por una serie de mediadores, principalmente inflamatorios, se adelgaza y puede terminar, ¿verdad?, en estas placas que son vulnerables. Otro concepto es que esta misma placa con un CAP delgado y con un núcleo necrótico puede evolucionar
a un nódulo calcificado. Una presencia de calcio endoluminal que puede erosionarse y también puede terminar, ¿verdad?, en un accidente de placa. Y finalmente, esta mezcla de las dos anteriores, que son las placas fibrocalcificadas. En ese contexto, esta misma evolución histopatológica se puede traducir más bien en principalmente estenosis, o sea, una placa estable que progresa en el tiempo por un lento crecimiento y que se traduce en una estrechez progresiva. Estas placas que están en esta zona media, donde está la placa de CAP delgado o la placa que se transforma en un nódulo calcificado endoluminal, se puede romper generalmente a nivel, ¿verdad?, de los cuellos de la placa, o se puede erosionar el nódulo calcificado y esto traducirse en trombosis. O placas más pequeñas, con menor riesgo, pueden presentar erosiones inicialmente que se van a traducir, ¿verdad?, también en trombosis aguda. Generalmente, el grupo de pacientes que presenta estas fases iniciales son pacientes asintomáticos. El grupo que presenta placas que se accidentan tanto con capa fibrosa fina o nódulos calcificados y que se traducen en trombosis, presentan el cuadro clínico de infarto agudo al miocardio y presentan los síndromes coronarios agudos, con supradesnivel cuando la oclusión es total. Y el grupo que presenta estas estenosis, placas fibrocalcificadas con un carácter estable y que progresan lentamente a la estenosis, presentan como manifestación clínica la angina estable. Otro punto relevante a analizar es cómo yo todo este escenario lo puedo diagnosticar. Y acá aparecen dos conceptos: el diagnóstico mediante métodos invasivos y el diagnóstico mediante métodos no invasivos. En los diagnósticos mediante métodos invasivos, la coronariografía, la visualización a través de la inyección de medio de contraste, visualizada a través de un sistema de radiología como son los angiógrafos más modernos, nos permiten hacer diagnóstico más bien de lesiones que progresivamente van a manifestarse con estenosis, ¿vale? Del punto de vista práctico, probablemente desde la presencia de estenosis debido a placas ateromatosas fibrosas que producen una estrechez endoluminal significativa para la vista. Existen otros métodos diagnósticos invasivos como son la ultrasonografía, la valoración endoluminal de las arterias coronarias a través del ultrasonido o la valoración endoluminal de las arterias coronarias a través de sistemas como la tomografía de coherencia óptica. Esto es un estudio, ¿verdad?, mediante un dispositivo que mira las arterias desde dentro, que las mira desde el lumen, y es por eso que su factibilidad diagnóstica es desde inicios mucho más precoces, desde manifestaciones mucho más iniciales del punto de vista histopatológico de la cadena de modificación en relación a la historia natural de la cardiopatía coronaria. Con la evolución de los métodos diagnósticos no invasivos, sobre todo los métodos diagnósticos no invasivos imagenológicos, hemos podido determinar la estrechez, la presencia de enfermedad coronaria, más o menos a partir de esta etapa, a partir de dos elementos que hoy día son muy relevantes y donde destacamos la angiografía coronaria.
si bien también lo podemos realizar mediante resonancia magnética. En resumen, existe una evolución natural de la enfermedad ateromatosa que del punto de vista progresivo y del punto de vista de las características histopatológicas se puede manifestar de diferentes formas. Del punto de vista clínico, existe un mayor grupo de pacientes que teniendo enfermedad ateromatosa se presentan de manera asintomática, un grupo de pacientes de alto riesgo con enfermedad ateromatosa que teniendo una complicación, una ruptura de placa, un síndrome coronario agudo, se manifiestan con infarto al miocardio, y un grupo particular de pacientes en los cuales la estabilidad de la placa nunca produce un evento de erosión y se va estrechando de manera lenta. Esta estenosis produce un desbalance entre la perfusión coronaria y los requerimientos de nutrientes del miocardio y se manifiestan clínicamente como angina estable. Existen básicamente dos grandes grupos para realizar los métodos diagnósticos, uno invasivo, la coronariografía y los estudios imagenológicos coronarios, como el IBUS o el OCT, y estudios invasivos, donde el más destacable es la angiografía coronaria, el TAC coronario. Lo que les quiero mostrar acá es básicamente esta posibilidad de valoraciones de lesiones a través de imágenes intracoronarias. Lo que ustedes pueden observar en esta imagen es una alteración angiográfica, una alteración visual de las paredes de una arteria coronaria que al inyectar medio de contraste se produce un defecto en el llenado, un defecto de llene. Hay, ¿verdad?, una estenosis angiográfica. Si uno coloca un dispositivo y mira esta arteria coronaria desde dentro, podemos tener un detalle muy importante. En esta imagen podemos ver el endolumen de la arteria coronaria, podemos observar que existe un crecimiento o una enfermedad por hiperplasia intimal. En esta otra imagen, este mismo dispositivo nos permite identificar de manera indirecta la presencia de infiltrados de macrófagos en las lesiones de la pared coronaria. Esta es una placa, por tanto, de mucho mayor riesgo de complicación. En este otro caso, visto también desde el endolumen, vemos un defecto en la pared de la arteria coronaria que traduce una ruptura de la placa, una úlcera de la placa y la liberación del contenido lipídico al endolumen del vaso, con presencia de ya alteraciones y presencia de defectos de llenado muy superficiales, como pueden ver acá, que es el inicio o las primeras fases de formación del trombo. Y finalmente, en esta última imagen, la presencia, el estudio a través de esta tomografía de coherencia óptica permite visualizar un claro defecto de llenado que no es otra cosa que la presencia de un trombo intracoronario. Del punto de vista de la progresión de la enfermedad ateromatosa en relación a la histopatología, debemos recordar que las arterias coronarias tienen un lumen, tienen un endotelio, tienen una íntima, tienen una capa media y tienen una adventicia. En las primeras fases de enfermedad ateromatosa, la infiltración de células espumosas, que son macrófagos que absorben la muy alta carga lipídica, se traduce en un remodelado positivo. Existen pequeñas variaciones en el diámetro endoluminal, pero un aumento global del diámetro arterial, que es la traducción, el aumento, digamos, de la placa de ateroma que va creciendo por esta presencia de colesterol. ¿Qué puede pasar dentro de la placa? ¿Por qué las placas
de ateroma tienen diferentes nombres histopatológicos, diferentes líneas de formación. ¿Y por qué algunas son más estables con una capa fibrosa gruesa? ¿Por qué otras son más inestables? ¿Por qué algunas no se manifiestan en ruptura? Esa valoración, esa diferenciación histopatológica está dada por la presencia de microcalcificaciones, el grado de apoptosis macrofágica, el grado de migración de células secundarias o transformación de células secundarias que van a crear esta capa fibrosa. Entenderán ustedes que existe un grupo de placas que son mucho más estables que otras, por ejemplo, la que tienen un cap fibroso grueso, con un muy importante tejido fibroso, mucho colágeno, mucha celularidad y una diferenciación, un espaciamiento entre el endolumen coronario y este núcleo lleno de lípidos. Otras serán de mucho más riesgo con un core lipídico muy grande. Este core lipídico va a producir mucha apoptosis intracelular y esta inflamación, ¿verdad?, va a impedir este crecimiento, esta formación de una capa fibrosa gruesa y van a tener una capa fibrosa muy delgada que tiene mucho riesgo de ruptura. Por otro lado, la presencia de placas ateromatosas también libera mediadores más allá de los mediadores de la inflamación, como son, por ejemplo, estimuladores, factores de crecimiento endotelial que favorecen el crecimiento de vasos de neoformación, y estos pequeños vasos de neoformación incipientes, frágiles, pueden terminar en una ruptura, pueden terminar, ¿verdad?, en una hemorragia intraplaca y pueden terminar también en una estenosis aguda. Existen otros elementos que tienen relación con el momento en que una placa se inestabiliza. La inestabilización de la placa, la presencia del contenido que normalmente no está dentro del endotelio, la presencia del core necrótico, ¿verdad?, la ruptura de este core necrótico y la salida de este contenido de la placa favorece el desencadenamiento incontrolado de toda la cascada de la coagulación y además de la activación plaquetaria. Visto de otro punto de vista, el conocimiento de la fisiopatología, tanto de la activación plaquetaria como de toda la cascada de la coagulación, ha permitido poder identificar ciertos targets, ciertos puntos donde nosotros podemos, del punto de vista terapéutico, actuar e impedir, ¿verdad?, esta cascada de coagulación y, del punto de vista clínico, mantener el más perfecto equilibrio entre el estado protrombótico y la consecuencia terapéutica de lo que nosotros estamos haciendo, que clínicamente se va a traducir en riesgo de sangrado. Por ejemplo, nosotros podemos ver acá una plaqueta y esta plaqueta la podemos atacar del punto de vista terapéutico a través de diferentes dianas. Está el tromboxano A2, bloqueado por la aspirina, está el receptor de glicoproteína 2B3A, que lo podemos bloquear a través de moléculas como el abscisimmab, el eptifibatide, el tirofiban, que son fármacos inhibidores de la actividad plaquetaria endovenosa. Está el receptor P2Y12 de la plaqueta, en el que podemos nosotros bloquearlo a través de fármacos, ¿verdad?, orales como el clopidogrel, el prasugrel, el ticagrelor o incluso algunos endovenosos como el cangrelor. Otros receptores como el receptor PAR1, en que un fármaco, el Vorapaxar, permite el bloqueo y la no acción de la trombina. Por lo tanto, una posibilidad terapéutica de un bloqueo multimodal de la activación plaquetaria. Y por otro lado, toda esta cascada de la coagulación, ¿verdad?, que también podemos bloquear en diferentes puntos para lograr favorecer la apertura del vaso, la inhibición de
el trombo, la inhibición de la cascada de la coagulación y de esa manera permitir el vaso abierto, permitir esta puerta que se cerró, abrirla. Del punto de vista de la traducción clínica de una oclusión aguda de una arteria coronaria, que se traduce clínicamente como un infarto agudo al miocardio, tenemos que tener en consideración que un infarto agudo al miocardio igual oclusión aguda de una arteria coronaria se va a traducir en diferentes complicaciones. La más general y la que está universalmente presente siempre es el empeoramiento de la contractibilidad. Los nutrientes y el oxígeno son fundamentales para mantener la fisiopatología de la contracción en la célula miocárdica. Es fundamental la presencia de nutrientes que permiten a las células miocárdicas mantener una actividad bioquímica metabólica a través de sus mitocondrias y el ciclo, ¿verdad?, de Krebs. Esta alteración de la contractibilidad se va a traducir en riesgo de presentación o formación de trombos ventriculares, dado por una disfunción sistólica permanente, una alteración del flujo de sangre que va a probablemente traducirse en esta alteración de la tríada de Virchow y formación de trombo. La alteración de la contractibilidad también va a traducir hipotensión, va a traducir en un círculo vicioso más hipoperfusión coronaria, mayor isquemia, y esto puede manifestarse como shock cardiogénico. Si esto se prolonga de manera importante, esto va a traducirse en daño del tejido. El tejido va a necrosarse, va a haber apoptosis e inflamación, va a haber daño y histológicamente se pueden producir rupturas. Son ahí donde nacen las complicaciones mecánicas del infarto. Por ejemplo, el infarto de un músculo papilar que puede traducir una disfunción de la válvula mitral e insuficiencia aguda con una manifestación clínica como falla cardíaca aguda congestiva o incluso la ruptura de la pared ventricular, tanto a nivel de la pared libre o del septum interventricular, y eso traducirse, si es la pared libre, probablemente en taponamiento cardíaco, y si es el septum interventricular, en shock cardiogénico y falla cardíaca. De la misma manera, y de manera más celular, la presencia de isquemia va a aumentar el calcio intramiocárdico y eso se va a traducir en una alteración, en una inestabilidad eléctrica, favoreciendo las arritmias malignas, las arritmias que matan, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular. Y finalmente, todo este proceso inflamatorio va a manifestarse del punto de vista de inflamación por contigüidad, del punto de vista de inflamación por localización vecina, en pericarditis. Esto es muy importante. Este es el concepto del tiempo de evolución. El infarto, la oclusión aguda de una arteria coronaria es tiempo dependiente en el daño. Cuando inicialmente se produce una oclusión, existe mucho miocardio que es potencialmente recuperable. Y el miocardio potencialmente recuperable va a tener impacto también en el porcentaje de mortalidad. Mientras antes actuemos, más miocardio podremos salvar, y mientras más miocardio podamos salvar, la mortalidad va a ser menor. En este minuto, en este tiempo, que es el tiempo más crítico de acción, que se ha definido por diferentes estudios, en las primeras 3 horas existen muchos factores que pueden influir en la magnitud del daño. Estos factores que son modificables pueden, por ejemplo, ser los colaterales, arterias colaterales que han ido desarrollándose de manera progresiva porque la manifestación inicial de la enfermedad ha sido una cardiopatía coronaria
crónica estable. Ha habido de manera progresiva una adaptabilidad de la circulación, favoreciendo el desarrollo de pequeñas arterias colaterales. El preacondicionamiento isquémico, que no es otra cosa que la traducción metabólica de adaptabilidad. Yo puedo tener, ¿verdad?, mayor flujo por colateralidad, pero también cada una de mis células puede estar adaptada metabólicamente a una disminución del flujo y de los nutrientes. Esto tiene como traducción, como nombre fisiológico, el preacondicionamiento. Y este preacondicionamiento es individual, varían y participan una serie de factores. Y por último, todo lo que tiene que ver con el balance entre el consumo y el aporte. Si, por ejemplo, en este punto yo puedo básicamente balancear el equilibrio para disminuir el consumo. Un paciente con estrés, con dolor, yo al disminuir la carga adrenérgica favorezco que la perfusión coronaria esté más bien aportando los nutrientes, el oxígeno para estas células isquémicas, favoreciendo el menor daño. Por el contrario, una alta carga adrenérgica va a traducirse en un aumento del consumo y esta isquemia ya presentada se va a traducir en un mayor incremento y en un mayor daño y en una mayor mortalidad. Este tiempo de tratamiento inicial, que es crítico, también tiene que ver con los objetivos. O sea, yo necesito un rápido diagnóstico y necesito también una apertura, porque el tiempo de apertura tiene un tiempo crítico. Luego de las 12 horas en general, lo que nosotros podemos salvar de miocardio es muy pequeño. Esos impactos probablemente en mortalidad no sean los mismos que en etapas iniciales. Y probablemente los impactos iniciales... ¿Aló? Y ya, yo no... ¿La detengo entonces? ¿Sí? Habría que preguntarle, yo me imagino que sí, los veo a todos, pero no sé si es que... Pregúntele a usted, a ver. Vale, yo voy a preguntar. Un segundo. Ok. ¿El delegado podrá encender su micrófono? Doctor, aquí estoy. Catalina, me llama Joanita que ella se salió del sistema, ¿vale? Entonces está preocupada en saber si es que todos están siguiendo la clase o no. Yo me imagino que sí, quizás solo ella se cayó. El Manu quedó como anfitrión. Que no están siguiendo la clase ahora mismo, pero hay 35 que sí. Vale, vamos a continuar entonces porque no sé cómo responderle a Joanita a eso. Espere, doctor. ¿Sí? Es que Manuel quedó como anfitrión. ¿Él puede grabar la clase? Porque si no, yo puedo que me deje como anfitrión a mí. Sí, o el que esté la puede grabar, eso no hay ningún problema. Y yo después les voy a enviar igual la presentación y todo. Ya, perfecto. Que alguien, que si es que es el moderador, me comente en qué minuto yo puedo continuar, ¿vale? ¿Nos puedes dar un minuto, por favor? Manuel, sí, ¿está ahí? ¿Sí? ¿Tú eres host? ¿Tú puedes grabar? O si no, dame anfitrión a mí. Ah, ya me viste. Ahí di. Gracias. Ya, yo estoy grabando. Puede seguir, profe. Gracias. Bueno, en este slide entonces lo que yo les comentaba tiene que ver con esto del tiempo de acción. En presencia de una oclusión crónica tenemos un tiempo dependiente para tener la máxima ganancia en relación a la mortalidad. Y la mortalidad se va a traducir básicamente en que una oclusión arterial va a traducirse en apoptosis. Mientras yo antes evite la apoptosis,
¿verdad? Se van a morir menos células miocárdicas, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo se va a mantener de mejor manera y va a haber un lapso muy importante entre lo que yo tengo hoy día y este concepto que se llama reserva funcional. Entre comillas, la traducción fisiológica de lo que yo tengo, por decirlo de alguna manera, ahorrado en el tiempo. En esta parte inicial existen estos factores modificadores que estábamos hablando, donde son muy importantes la presencia de vasos colaterales que se van a ir dando en el tiempo, y en la medida que la patología se manifieste, entenderán ustedes que un paciente que se presente con síndrome coronario agudo de manera muy precoz en su vida, lo más probable es que tenga pocas arterias colaterales y eso se traduzca, ¿verdad?, en un mayor daño. Al no tener factores modificadores, esta pendiente, ¿verdad?, es muy verticalizada. Si tuviese alguno de estos factores modificadores, esta pendiente, entre comillas, disminuye y eso se traduce en menor daño. La presencia de preacondicionamiento isquémico, que no es otra cosa que la traducción fisiopatológica de una célula miocárdica que ha tenido alguna adaptabilidad del punto de vista metabólico y que está mejor preparada para la presencia de disminución de irrigación coronaria o disminución en el aporte de los metabolitos fundamentales que se traducen finalmente en energía y en función enzimática. Y finalmente este concepto que es el balance entre el aporte y el consumo. Es el balance, entre comillas, entre un corazón que tiene una estenosis, donde yo tengo una disminución del flujo coronario y que yo lo puedo someter, entre comillas, a un maratón con mayor necesidad de consumo y mayor isquemia, o, por otro lado, dejarlo casi hibernando en un corazón, entre comillas, que no tiene necesidad de aumentar el consumo, y es que por eso el balance está favorecido para que el aporte que está disminuido no se traduzca en isquemia. Esto tiene dos conceptos que son los conceptos del tratamiento objetivo. Este primer minuto, mientras antes, es mucho mejor, y es que es por eso que en el síndrome coronario agudo con supradesnivel nosotros necesitamos abrir la puerta, necesitamos lo más rápido posible que recuperar el flujo, porque sabemos que en la medida que nos demoremos, el daño va a ser más importante. Una etapa más tardía, de las 3 se ha calculado hasta las 12 horas, donde principalmente lo que yo necesito es abrir la arteria, pero las consecuencias de abrir la arteria ya no son tan significativas en relación a la sobrevida, sino que más bien se traducen en otros conceptos como estabilidad eléctrica, disminución de las complicaciones mecánicas, etc. Esto es súper importante. Básicamente traduce que la mortalidad del infarto agudo del miocardio se vio muy disminuida cuando inicialmente se partieron algunos conceptos que antes desconocíamos, como por ejemplo los conceptos de reanimación, los conceptos de monitoreo en unidades de cuidados intensivos y el cardiodesfibrilador. En este ejemplo, lo que yo les quiero enviar de mensaje es que existen algunos países que han estado muy preocupados por esto y que han dado un fuerte impulso a políticas públicas que puedan traducirse en disminución de la mortalidad. Este es el programa STEM for Life. Existen ciertos países que se comprometieron a disminuir de manera categórica la mortalidad y que lo hicieron a través de un programa políticamente garantizado para que los pacientes que tengan un infarto agudo al miocardio de manera muy precoz puedan ser identificados, llevados a un laboratorio de hemodinamia y a través de angioplastía primaria disminuir la mortalidad en ese lapso, en el lapso de las primeras 3 horas. De nuevo, esta imagen lo que traduce es el concepto. Lo que necesitamos, entre comillas, nosotros es abrir, necesitamos la apertura. En esta imagen, entre comillas, tenemos este frasco que básicamente lo que traduce es el aporte de nutrientes, el aporte de sangre, ¿verdad? Y es urgente la apertura para que podamos, entre comillas, estabilizar a nuestro paciente. La traducción clínica de la disminución de la irrigación coronaria no es otra cosa que el síntoma que nosotros llamamos angina. La angina se traduce clínicamente como la opresión, el peso, ¿verdad?,
esta sensación de un elefante o, como lo muestra la figura, un cinturón que aprieta el pecho y que algunas veces se acompaña de síntomas neurovegetativos como son las náuseas, la taquicardia, la sudoración, y que también clásicamente se acompaña de algunas irradiaciones que son más bien clásicas. Miembros superiores, izquierdo o derecho, más bien en la zona cubital, el cuello, la mandíbula. Casi siempre disminuye con el reposo, casi siempre disminuye con cualquier maniobra que nuevamente favorezca un equilibrio entre el consumo y el transporte. Y en el sentido de la disminución también responde bastante bien a vasodilatadores coronarios, como la nitroglicerina. La presencia de los tres elementos configuran lo que nosotros llamamos angina clásica. La presencia de 2 de 3 más bien configuran lo que nosotros llamamos angor atípico, y la presencia de 1 de 3, el dolor torácico. Es muy importante tener presente de que la manifestación clínica persistente en el tiempo favorece lo más probable al síntoma prolongado que está traduciendo la oclusión de la arteria. Y es por eso que casi siempre, de manera clásica, anginas que son persistentes y más allá de 15 minutos se traducen casi siempre en un infarto agudo al miocardio. La presentación clínica del dolor torácico puede manifestarse de diferentes formas y existen ciertos subgrupos de pacientes que pueden tener manifestaciones más bien atípicas de dolor torácico. El grupo más clásico dentro de manifestaciones atípicas pueden ser las mujeres, generalmente de mediana edad, los adultos mayores, los pacientes diabéticos. Y en ese sentido, estas manifestaciones pueden ser tan atípicas como solamente la presencia de disnea, en los adultos mayores incluso solamente algunos cambios en el área cognitiva, y que, entre comillas, nosotros también tenemos que tener presente como una posibilidad diagnóstica. La manifestación inicial, esta sospecha de dolor torácico, también traduce otro concepto muy importante que son los diagnósticos diferenciales. El dolor torácico de máxima intensidad, algunas veces acompañado con compromisos neurológicos, puede ser la manifestación inicial de una disección aórtica. Es de máxima intensidad y tiene algún grado, ¿verdad?, de migración en los síntomas. El dolor torácico que a lo mejor se acompaña de una disnea muy significativa y a lo mejor algunos elementos que pudieran hacernos sospechar de trombosis venosa profunda pueden estar en el contexto de tromboembolismo pulmonar, también diagnóstico diferencial de dolor torácico. Y una serie de otros síntomas de dolor torácico, tanto extratorácicos o intratorácicos, como por ejemplo la pericarditis, para hablar entre comillas de los intratorácicos, o extratorácicos como por ejemplo manifestaciones indirectas de patología gastrointestinal, como pudiese ser una colecistitis aguda, que se podría manifestar en cierta forma con algunos síntomas sugerentes de dolor torácico. Son condiciones que uno tiene que ir evaluando para hacer el descarte, desde las de mayor gravedad a las de menor gravedad. Y en ese sentido, estos síntomas a veces gastrointestinales también llevan al desvío, pero lo importante es intentar identificar qué paciente yo tengo. Si es que mi paciente, entre comillas, tiene un perfil ateromatoso, el que me pueda ayudar también a llegar al diagnóstico. Del punto de vista clásico, tenemos que intentar identificar a nuestro paciente de manera individual, ¿vale? Y en ese sentido, a lo mejor, algunos elementos también que nos pueden ayudar mucho son los antecedentes de los pacientes. Algunos pacientes van a tener el antecedente ya de cardiopatía coronaria. Algunos vamos a saber que tuvieron un infarto previamente, o vamos a tener claridad a lo mejor de que recibieron una revascularización coronaria, etc. Este perfil de paciente cardiológico o perfil de paciente ateromatoso es una cosa muy relevante. Los pacientes diabéticos per se lo consideramos pacientes cardiópatas coronarios con alto potencial. Los pacientes con insuficiencia renal crónica también los consideramos como pacientes de muy alto potencial de enfermedad coronaria.
aquellos pacientes que tuvieron un accidente cerebrovascular o que tienen enfermedad vascular periférica, son pacientes que tienen un perfil ateromatoso de muy alto riesgo. Del punto de vista del diagnóstico y de la calidad diagnóstica, es fundamental que estos pacientes los identifiquemos de manera precoz, le hagamos un electrocardiograma muy precoz, idealmente dentro de los 10 primeros minutos de atención, y rápidamente los monitoricemos. Los pacientes en general que tienen infartos agudos al miocardio con supradesnivel del segmento ST también traducen una ausencia de todos estos elementos que pueden ser protectores. En general, al ser jóvenes, tienen poca colateralidad y en ese sentido sus manifestaciones eléctricas y hemodinámicas pueden ser muy importantes. Y es por eso que en este grupo, sobre todo, existe esta alto riesgo de muerte súbita, alto riesgo de que mi manifestación inicial de síndrome coronario agudo, angina y supradesnivel se traduzca rápidamente en una arritmia maligna. Entonces, estos pacientes tenemos que tomarle un electrocardiograma rápidamente, examinarlos para descartar o confirmar complicaciones inmediatas de las que habíamos nosotros comentado, tratar de valorar manifestaciones muy iniciales de compromiso hemodinámico como podría ser la congestión pulmonar, para tratar también de ver qué va a pasar con mi paciente, dónde yo lo voy a hospitalizar, a qué unidad necesito pedirle apoyo, etcétera, y en ese sentido tomar los exámenes correspondientes para tomar, entre comillas, algunas decisiones y finalmente ayudarnos con otros elementos también que nos puedan favorecer el diagnóstico. El diagnóstico de infarto con supradesnivel del segmento ST no necesita exámenes sanguíneos. El diagnóstico con supradesnivel se realiza a través del electrocardiograma. Existen algunos elementos que en caso de duda nos pueden ayudar, como es el ecocardiograma, pero es el electrocardiograma el que a nosotros nos va a dar muchísima más información. La traducción electrocardiográfica de la oclusión aguda de una arteria coronaria va a ser este aumento en el segmento ST. Estas características las tenemos que diferenciar claramente de los diagnósticos diferenciales de supradesnivel del segmento ST, como pudieran llegar a ser elementos electrocardiográficos y clínicos de pericarditis, por ejemplo. En esta imagen, lo que ustedes ven, ¿verdad?, es que el conocimiento y la nomenclatura del electrocardiograma es fundamental. En situaciones de emergencia nosotros no podemos estar teniendo un lenguaje diferente, el lenguaje tiene que ser universal. Los aumentos del segmento del ST no pueden traducirse en que yo, por ejemplo, no sepa qué es el segmento ST, o que no sepa qué es el segmento PR, que no sepa qué es lo que es una T hiperaguda, etc. La cosa acá tiene que fluir y fluir rápidamente porque estamos perdiendo miocardio. La vectografía electrocardiográfica es fundamental y la traducción de las oclusiones coronarias a través de las lesiones del miocardio se traducen electrocardiográficamente en los aumentos del segmento ST. Estos aumentos del segmento ST, como ustedes ya lo saben, se caracterizan porque la contigüidad de las derivadas van a traducir ciertos territorios y en ese mismo sentido van a traducir probablemente arterias en las cuales yo pudiese sospechar lo que está pasando. Acá lo fundamental es que estas cosas, entre comillas, estén disponibles, que uno rápidamente pueda conseguir probablemente hacer un correlato, pero lo más importante en ese sentido es tener claridad en la forma, en cómo en el electrocardiograma nosotros vemos el supradesnivel. Un diagnóstico errado puede significar, o un atraso en el tiempo de diagnóstico puede significar la muerte de los pacientes. Como ustedes ven acá, entonces, cada derivada traduce cierto territorio electrocardiográfico. Esta traducción anátomo-electrocardiográfica de las lesiones tiene mucha relevancia, tanto en el diagnóstico como en el pronóstico, y nosotros tenemos que intentar valorar el lugar, las derivadas donde están, entre comillas, el máximo aumento del segmento ST, porque también ellas nos van a determinar o ayudar para que indirectamente podamos confirmar o descartar la apertura del vaso en el territorio o en el momento agudo. Esto también ha llevado a que
hace muy poco la sociedad europea y la sociedad americana hayan terminado definiendo cuáles son las características que hacen que un aumento del segmento ST pueda ser patológico, y han entonces dividido a los pacientes en relación a grupos etarios, porque hoy día sabemos que existen algunos cambios en la repolarización de pacientes más jóvenes que no necesariamente son patológicos. Y en ese sentido también tenemos que tener estas consideraciones cuando nos queda alguna duda, porque casi siempre la manifestación clínica de dolor torácico se va a acompañar de esta alteración electrocardiográfica. Cuando la alteración electrocardiográfica no cumple criterios, pueden existir otros elementos o posibles diagnósticos que pueda nuestro paciente tener. Muchas veces, si no tiene dolor y solamente tiene los cambios electrocardiográficos, lo más probable también que de una u otra manera nosotros podamos tomar algunas decisiones, y es menos probable que lo que esté pasando sea un infarto con supradesnivel, una traducción electrocardiográfica de una oclusión aguda de una arteria coronaria. En el sentido electrocardiográfico es muy importante tener ciertos parámetros iniciales, como por ejemplo la colocación metódica en los sitios en los cuales yo claramente, ¿verdad?, clásicamente, por ejemplo, valoro las precordiales. Y en ese sentido, algunos elementos importantes son que nuestros pacientes a veces tienen cambios dinámicos y yo inicialmente puedo no identificar la isquemia, y en ese sentido tengo que intentar colocar o posicionar mis electrodos de la misma manera para de esa manera continua y dinámica buscar estos cambios. Existen ciertas derivaciones que nos permiten poder identificar algunos territorios que son más difíciles de identificar, como son las derivadas posteriores o las derivadas derechas, en la valoración de todo paciente con angina sugerente de infarto agudo del miocardio. Lo primero que tenemos que identificar, porque eso identifica pacientes de mayor riesgo, es buscar dirigidamente la presencia de supradesnivel. De nuevo, que no es otra cosa que la traducción electrocardiográfica de la oclusión aguda de una arteria coronaria. En el ejemplo de acá, lo que podemos mirar, ¿verdad?, es un electrocardiograma con supradesnivel, tiene características de supradesnivel muy significativas, sobre todo en las precordiales, ¿verdad? Y esta supradesnivel es significativo. Esto, acompañado del dolor torácico, está haciendo diagnóstico de infarto agudo con supradesnivel del segmento ST. En este otro electrocardiograma, también en ritmo sinusal, nosotros de nuevo vemos un supradesnivel que es más bien de la pared anterolateral, y que, asociado a dolor torácico, de nuevo no necesitamos ningún examen sanguíneo para hacer el diagnóstico, tenemos que actuar inmediatamente en consecuencia. En este otro electrocardiograma, de nuevo, tenemos, entre comillas, un aumento significativo que, del punto de vista electrocardiográfico, si bien puede coincidir con la sospecha de otras patologías, como pudiese ser algunas patologías electrocardiográficas, en este caso el síndrome de Brugada, la asociación con dolor claro anginoso nos tiene que hacer sospechar el infarto agudo del miocardio con supradesnivel, y de nuevo tenemos que actuar en consecuencia. Este es un ejemplo de un infarto de pared inferior, tiene supradesnivel en D2, D3 ABF, y acá, ampliando o especificando la sospecha diagnóstica, tomamos derivadas derechas y entonces vemos el compromiso del ventrículo derecho por el aumento o supradesnivel en B4R, B5R. En este otro electrocardiograma, de nuevo, tenemos esta presencia de supradesnivel de la pared inferior que es significativo, y en ese sentido, de nuevo, tenemos que actuar en consecuencia. Otro electrocardiograma, claramente tenemos un supradesnivel de la pared inferior con imagen en espejo, isquemia, ¿verdad?, en B1 y B2 y pared lateral alta, que es la traducción de un infarto de pared posterior. Si nosotros pudiésemos, B5, B7, B8, B9, lo más probable es que la presencia del infradesnivel, en este caso, sea la traducción electrocardiográfica de un supradesnivel de la pared posterior. Y en este otro electrocardiograma, en el cual existen cambios en relación a la conducción,
¿vale? Es lo que ha permitido hoy día que un paciente con dolor clásico, con supradesnivel del segmento ST, sean diagnóstico de un infarto agudo al miocardio. Pero de la misma manera, un paciente con dolor clásico y con bloqueo de nodo de la rama derecha o de la rama izquierda, también tiene que ser considerado un infarto agudo del miocardio con supradesnivel. El mismo concepto, la arteria está agudamente ocluida y debemos hacer algo. En este caso, hay imagen, una R muy importante, ¿verdad?, en todas las precordiales, con un aumento difuso del supradesnivel de la pared anterior y con imagen especular de infradesnivel en la pared inferior. Para este ejemplo es súper importante para ustedes también tener claridad que existen ciertos parámetros electrocardiográficos que nos pueden identificar pacientes de más riesgo. Cuando hay supradesnivel en las precordiales y un infradesnivel en espejo de la pared inferior, en general está traduciendo una alta isquemia por vectografía de la pared anterior. Estos casos habitualmente son oclusiones agudas de la descendente anterior en su tercio proximal. Mayor isquemia anatómica, mayor riesgo del paciente. Existen ciertas otras situaciones en las cuales el supradesnivel probablemente pueda ser o llevarnos un poquito a identificar pacientes de muy difícil identificación, clásicamente el bloqueo de rama izquierda o los pacientes usuarios de marcapaso. Acá lo importante es tener claridad de que yo puedo contar con algunos elementos que me pueden favorecer. Esto es el clásico criterios de Garbosa para hacer el diagnóstico, ¿verdad?, de pacientes con bloqueo de rama izquierda o usuarios de marcapaso. La presencia de los tres es muy significativa y nos ayuda. No nos da diagnóstico, pero nos ayuda para identificar a pacientes, ¿verdad?, que tienen en presencia de bloqueo de rama izquierda antiguo un infarto con supradesnivel del segmento ST. En este caso, básicamente, lo que más llama la atención es el significativo aumento del segmento ST en las precordiales más allá de 5 milímetros, y eso en general, hasta que se demuestre lo contrario, es presencia de una oclusión aguda en un paciente que tiene un bloqueo de rama izquierda de base. En este otro caso existen ciertos elementos, ciertos electrocardiogramas de muy alto riesgo. El más clásico de todos es aquel que en un electrocardiograma bien tomado presenta supradesnivel de la derivada ABR. Cuando el supradesnivel de ABR, incluso con presencia de supradesnivel discreto en B1, es mayor el supra en ABR, lo más probable es que se trate de un caso con compromiso del tronco coronario izquierdo o compromiso de los tres vasos coronarios principales o compromiso del tronco más los tres vasos coronarios principales. En este sentido, lo que manda es este supradesnivel. Indirectamente, este paciente tiene una carga isquémica muy importante y clásicamente, cuando existe esta isquemia difusa en todas las precordiales y cuando la isquemia difusa es mayor en B4, el infradesnivel acá es mayor en B4 que en todas las otras, traduce, ¿verdad?, o conforma el electrocardiograma clásico de compromiso del tronco coronario izquierdo. Entonces, lo que yo tengo es una oclusión aguda y tengo clásicamente dos elementos terapéuticos a considerar: la trombolisis y la angioplastía primaria. Pero acá lo importante a considerar es que yo no tengo que pelear con uno con otro. Lo que yo tengo que considerar son los tiempos. Lo que necesito es abrir la puerta, pero no este o este otro, este va mejor, este va peor. Muchas veces esas valoraciones tienen que estar ya individualizadas antes de que el paciente necesite tomar una decisión. Acá lo importante es que estos pacientes que son de muy alto riesgo tengan flujogramas de tratamiento claros. El hospital regional tendrá uno, el hospital de Vilcún, por ejemplo, tendrá otro. Y esto también traducido a la realidad local. Estas son imágenes de diferentes países en Europa y ustedes pueden ver acá en color verde el porcentaje de pacientes que son sometidos a angioplastía primaria, en color rojo el porcentaje de pacientes, ¿verdad?, que son sometidos a trombolisis, y en color negro el porcentaje de pacientes que en presencia de infarto con supradesnivel ni siquiera tienen posibilidad de reperfundirse.
Lo importante es que en todas estas gráficas el color negro casi debería estar ausente, incluso en países europeos está presente, y lo importante también acá es que probablemente uno debiera tener una clara conducta, una clara política. ¿Qué es lo que como país, entre comillas, vamos a hacer? ¿Vamos a favorecer en los tiempos que parezcan necesarios la angioplastía primaria, o como país, por ejemplo, vamos a favorecer la trombolisis? Si ustedes se fijan, en Europa incluso el gran desafío era tratar de disminuir este tema de la no reperfusión, y a partir de estos datos entonces nace todo este concepto que yo les contaba antes del Stem for Life. Nosotros también hemos tenido, por decisiones políticas del país, el definirnos como una garantía explícita en salud la trombolisis. Y nosotros lo que hoy día garantizamos, digamos, como país, es que cualquier paciente que tenga un infarto agudo al miocardio con supranivel del segmento CT, está garantizado por ley que ese paciente va a recibir una terapia de reperfusión, y la terapia de reperfusión que el país ha definido como la más óptima es la trombolisis. En ese sentido hemos tenido la suerte de evolucionar y estar más a la vanguardia a nivel internacional, porque hoy día con lo que trombolizamos son con trombolíticos más fibrinos específicos, en este caso el tenecteplase. Y cuando uno valora a un paciente, ya tiene el diagnóstico entonces y toma, en este ejemplo o para esta parte de la clase, la terapia de reperfusión a través del trombolítico, tenemos que tener ciertas consideraciones. Existen algunos pacientes en los cuales la trombolisis va a estar contraindicada, y van a existir entonces algunos pacientes en que la trombolisis va a tener criterios de contraindicación relativos, los cuales luego vamos a tener que valorar para tratar de saber con qué yo más cuento o qué terapia, entre comillas, es la que mejor puedo yo decir. Esto se traduce básicamente en un checklist. Esto se hace de manera rutinaria, hay que enseñarles a los equipos de salud, en un tiempo más no se van a dar cuenta lo rápido que va a pasar el tiempo, y ustedes van a ser líderes de sus equipos de salud, van a estar siendo generales de zona o trabajando en alguna urgencia, y esto hay que trabajarlo antes de. El piloto de avión tiene ciertos criterios de calidad en los cuales él chequea básicamente una serie de parámetros, y esos parámetros lo hace de manera continua y constante. En el minuto en que se produzca un posible riesgo, el riesgo va a estar disminuido por todos estos checklists que él realiza. Con mayor razón, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo, y en ese sentido todos estamos llamados a participar de esto que nosotros llamamos seguridad y calidad en la salud. En la terapia, lo que conversábamos, existen ciertos fármacos que nos ayudan, que son complementarios. Esto va absolutamente cambiando. Hoy día tenemos diferentes fármacos. En Chile básicamente tenemos el clopidogrel y el ticagrelor. Van existiendo diferentes estudios a partir de los años en el que nos vamos enterando de una manera muy rápida cuál es mejor, qué características tiene cada uno. Es un tremendo tema en el infarto agudo al miocardio, este tema de la terapia concomitante, de la terapia antiplaquetaria. Lo que yo le quiero mostrar acá es básicamente el estudio que se llama Plateau, que terminó identificando una mayor eficiencia del medicamento que se llama ticagrelor en relación a la incidencia de riesgos y en relación también a mortalidad. Estos son algunos elementos que nos permiten identificar o elegir algún fármaco sobre otro, ¿vale? En base a algunos criterios. Hoy día esto está cambiando absolutamente. Acaba de aparecer un reciente estudio que se llama ISA-REACT-5 y que sigue traduciendo, digamos, información al respecto, donde nuevamente ticagrelor fue comparado con otro antiplaquetario que se llama prasugrel, y salió mucho más efectivo prasugrel también, con un elemento importante que son los elementos o los endpoints duros que nosotros les decimos que tiene que ver con el tema de la mortalidad. Estos grupos farmacológicos, cada uno tiene sus características, cada uno tiene sus dosis, cada uno tiene sus tiempos, entre comillas, de eficiencia, cada uno tiene acción residual. Cuando yo lo suspendo, tenemos efectos residuales que son, entre comillas, muy importantes estudiar, pero que básicamente están en todos lados, así que van más allá de mi presentación. Del punto de vista, entonces, terapéutico, tenemos que, en presencia de un infarto agudo con supradesnivel, lo más importante es abrir la arteria.
Al abrir la arteria tenemos básicamente dos terapias que elegir, uno, la fibrinolisis, otro, la angioplastía primaria, y junto a cualquiera de las dos existen una serie de fármacos concomitantes, fármacos coayudantes que pueden también permitir mejores resultados. Nuevamente, este concepto en el que voy a ser majadero, lo que necesitamos es abrir la arteria. Existen ciertas características, hoy día lo que sabemos, digamos, es que la mejor manera, la más eficiente, la que disminuye mayormente la mortalidad es la angioplastía primaria. No existe otra cosa mejor que ella, ha demostrado en todo el mundo la disminución de la mortalidad, pero existen ciertos elementos que tienen que ver con la calidad, la disponibilidad, los recursos son, en general necesitamos laboratorios de alta complejidad donde existe mucho dinero invertido, imágenes radiológicas de alta complejidad, equipos multidisciplinarios, disponibilidad 24/7, etcétera, que en una política país muchas veces esto puede traducirse en que no sea la mejor opción para todos los pacientes. Lo que ustedes deben saber es que esa es la mejor opción. Lo que no es lo mismo es que sea la mejor opción en la realidad de cada uno. Esta es una imagen en la que básicamente lo que tenemos en una angioplastía primaria es la oclusión aguda de una arteria coronaria derecha con la traducción electrocardiográfica de una alteración del ritmo, ¿vale? Este paciente tiene una alteración del ritmo significativa, está con un bloqueo de alto grado y es necesario, ¿verdad?, realizar una terapia. Si es que esta terapia fuera la trombolisis, lo más probable es que nosotros no pudiésemos identificar claramente que el resultado es óptimo, no pudiéramos tampoco actuar directamente para modificar localmente lo que nosotros estamos viendo. En una angioplastía primaria, nosotros identificamos la oclusión y actuamos en consecuencia, e incluso podemos confirmar, ¿verdad?, en este caso, la presencia de flujo normal distal y la ausencia de estenosis residual. Esta es una imagen que me tocó vivir en parte de mi formación, lo que es el código de infarto. La angioplastía primaria, si bien es la mejor manera de actuar sobre la mortalidad en esta patología, y gran parte de nuestros pacientes en ese sentido de tener un adecuado acceso a esta tecnología, acceso a salud, incluso debiera ser cero mortalidad en esta patología. Pero esto implica una serie de organizaciones. Esta es Cataluña en España, acá están todas sus provincias, acá está todo lo que cuenta Cataluña desde el punto de vista de lo que ellos han llamado el código de infarto, el CODIGAM. Y en este sentido están los hospitales que tienen disponibilidad 24/7, aquellos hospitales que tienen hemodinamia, disponibilidad de angioplastía 12 horas de los 7 días a la semana. Cada hospital tiene estimado, ¿verdad?, el volumen de población con la cual ellos cuentan. La activación de un código de infarto activa todo un sistema algorítmico que ya está previamente definido. Los hospitales marcan a la ambulancia la ruta a la cual se deben dirigir. La central telefónica va confirmando o descartando el hospital que en la ruta de la ambulancia es el más cercano, etcétera, etcétera, etcétera. La ausencia de uno activará el siguiente y así. Esto funciona muy bien, tiene muy buenos resultados. Nosotros como país no hemos tenido, entre comillas, la oportunidad de poder esto considerarlo y traducirlo en una política país, y hemos optado por condiciones locales, a lo mejor de las dos cosas. La unión, entre comillas, de la angioplastía primaria con la angioplastía farmacológica. Esto es muy interesante, es el estudio STREAM, un estudio reciente que identificó pacientes y que probablemente traduce un poco lo que nosotros hoy día tenemos, entre comillas, como posibilidad terapéutica. Es la terapia, ¿verdad?, farmacológica de la trombolisis en pacientes que inician síntomas en las primeras 3 horas de evolución. En esas primeras 3 horas yo identifico que los pacientes tienen un infarto con supradesnivel y puedo trombolizarlos, ¿vale? Los trombolizo de manera muy precoz en el inicio y los trombolizo entonces a la posibilidad de ir a una angioplastía primaria como una opción, o esta trombolisis, entre comillas, precoz.
es más o menos lo que nosotros hacemos. ¿Qué identificamos en este estudio? Identificamos que en un grupo de pacientes, los pacientes de más alto riesgo, los mayores de 75 años, tuvimos que ajustar la dosis porque los pacientes sufrieron mayores eventos cerebrovasculares mayores, tuvieron mayor hemorragia intracerebral, ¿vale? Y en ese sentido, digamos, se tuvo que ajustar la dosis. ¿Qué es lo que pasa luego de que yo trombolizo a un paciente, de que yo le doy una terapia trombolítica? Yo lo que tengo que hacer, sí o sí, es acompañarlo de una terapia coayudante. Esta terapia coayudante está definida. Luego de eso, a los 90 minutos tomo un electrocardiograma y hago la sumatoria de todas las variaciones del segmento ST. La suma milímetro a milímetro de todas inicialmente me va a dar un total y a los 90 minutos debiese haber disminuido más de un 50%. Si disminuyó más de un 50%, yo puedo realizar la angiografía, pero no corriendo. Puedo estudiar a este paciente, pero no de forma inmediata. La ausencia de la disminución del supradesnivel del segmento ST más allá de un 50%, lo que está traduciendo es una alteración oclusiva persistente y este paciente tiene que ir inmediatamente a estudio coronario. Esta es algo que nosotros como política país a lo mejor estamos un poco, no hemos sido claros en exigir estos temas de calidad. Y por otro lado, los pacientes que en este mismo sentido inicialmente están dentro de una localidad que tiene el código de infarto y que son rápidamente llevados inicialmente en tiempos óptimos y con la terapia coayudante a esta trombolisis, digamos, primaria, también son muy efectivos. Del punto de vista general, esta estrategia en pacientes que consultaron muy precozmente, en general, no tuvo diferencias de mortalidad de todas las causas. Y en ese sentido es lo que nosotros como país hemos identificado como la mejor oportunidad de tratamiento, considerando las distancias, considerando la ausencia de código de infarto. Hoy día podríamos definir que gran parte de nuestro país actúa en base a esto, en base a lo que nosotros, entre comillas, llamamos la terapia o la estrategia fármaco-invasiva. De nuevo, acordarse que cuando se llevaba un 20% de pacientes reclutados hubo que hacer un ajuste porque un porcentaje muy alto de pacientes mayores de 75 o de 75 años o de alto riesgo de sangrado tuvieron mayor accidente cerebrovascular. En ellos, la dosis, ¿verdad?, de tenecteplase calculada tiene que ser la mitad. Muy bien, eso era un poco lo que yo les quería comentar hoy día, una mirada de lo que es el síndrome coronario agudo, el infarto agudo del miocardio con supradesnivel del segmento ST. Existen muchos otros elementos, muchas otras consideraciones, pero yo diría que en la etapa en que están ustedes, las ideas principales han sido ya expresadas. No sé cómo están en tiempo, quedo abierto a alguna consideración, cualquier pregunta, si es que la tienen. Sería bueno comentarla ahora, si es que ustedes me permiten poder ayudarlos en alguna respuesta. Doctor, yo tengo una pregunta. Mi pregunta va por si es que a estos pacientes a todos se les deja con aspirina también, aparte de clopidogrel o ticagrelor, o solamente con clopidogrel y ticagrelor. Sí, hoy día la terapia coayudante de estos pacientes es un manejo multimodal basado en la fisiopatología. A todos estos pacientes nosotros le indicamos aspirina. En Chile tenemos solamente la aspirina oral. En otros lugares del mundo existe aspirina endovenosa. La gran mayoría o un porcentaje importante de los pacientes que debutan con infarto, con supradesnivel del segmento ST, han tenido o tienen contacto con aspirina, por lo cual existe una primera consideración de que en la medida que yo soy un usuario crónico, tengo que usar una menor dosis, y si es que soy un paciente nativo, libre de haber recibido aspirina, tengo que usar una dosis más alta. Junto con ello, siempre vamos a estar también acompañando esta terapia de un inhibidor más selectivo de los receptores ADP, que son estos fármacos como el clopidogrel, el ticagrelor o el prasugrel. Junto con ello, estos trombolíticos específicos deben ser acompañados de heparinas de bajo peso molecular, de anticoagulantes, entre comillas, más eficientes y estables, como es la heparina de bajo peso molecular.
como mostrábamos en la imagen anterior del protocolo STREAM, también hacemos un ajuste. En pacientes que tienen función renal, bajo riesgo de sangrado, usamos una dosis endovenosa y luego utilizamos la dosis subcutánea. Los pacientes en general también rápidamente les damos una dosis muy alta de estatinas de manera inicial. Y yo diría que después, casos muy seleccionados, hacemos alguna otra terapia mucho más específica, como son otros tipos de inhibidores de todo este tema plaquetario, la activación, como podrían ser los inhibidores 2B3A, etc. ¿Vale? A tu pregunta, la aspirina siempre va. El tema es esa variación, la excepción a la regla, ¿verdad?, de los pacientes, por ejemplo, que tienen alergia a la aspirina, etcétera, que son casos ya más bien puntuales y que también están considerados en las guías clínicas. Muchas gracias, doctor. Doctor. Dígame. Cuando existen estos pacientes que desarrollan infarto y son asintomáticos, ¿la oclusión es total o parcial en esos casos? La presencia de pacientes asintomáticos casi siempre hace que uno no pueda hacer el diagnóstico, ¿vale? Existen ciertas condiciones, manifestaciones clínicas incluso, que yo luego en el tiempo puedo considerar, entre comillas, a un paciente como con el diagnóstico de infarto agudo del miocardio. Entonces, muchas de las veces los pacientes que han tenido infarto asintomático, en general, nunca te diste cuenta. Lo que sí parece muy importante o muy relevante a destacar es que el paciente que tiene infarto agudo al miocardio con supradesnivel del segmento ST, en un 90% se debe a la enfermedad ateromatosa, pero existe un 10% más o menos de pacientes que pueden tener una oclusión aguda por otra causa. Por ejemplo, un paciente tiene una endocarditis, tiene una infección de una válvula aórtica. La vegetación, que es la manifestación histológica de la endocarditis, como un cuerpo extraño, presenta en su superficie impregnación de plaquetas y coágulos formando un pequeño trombo. Ese trombo puede migrar y ese paciente tener la mala suerte de que ese pequeño trombo se vaya, migre intracoronario y la termine ocluyendo. Esa puede ser una manifestación de una oclusión aguda, de un infarto agudo del miocardio con supradesnivel del segmento ST, pero sin enfermedad ateromatosa. Otra, existe un grupo de pacientes que pueden disecarse las arterias coronarias, así como se diseca la aorta. Existen entonces pacientes que pueden presentar disecciones coronarias espontáneas. La disección, la ruptura de la arteria va a hacer que, del punto de vista del flujo, pueda terminar ocluyéndose, por lo cual es otra manifestación, ¿verdad?, de un infarto con supradesnivel del segmento ST sin causa ateromatosa. Otra muy particular, por ejemplo, es el síndrome de Takotsubo, una miocardiopatía aguda manifestada por una alta carga adrenérgica. Eso generalmente se traduce en una alteración de la microvasculatura, y esa alteración de la microvasculatura se traduce entonces en aumento del segmento ST. Y en ese sentido, lo que parece importante destacar, digamos, para ustedes, es que lo que nosotros vemos es menos del 20% de lo que en realidad es la red vascular del corazón. Nosotros hoy día podemos mirar, entre comillas, las arterias epicárdicas, pero toda la microvasculatura, toda la red microcapilar del corazón es una cosa que a los ojos nuestros, a los ojos diagnósticos de la cardiología, todavía, entre comillas, estamos ciegos, no sabemos, digamos. Doctor, Dígame. por esta evidencia que usted dice de los estudios,
¿Se sigue indicando el clopidogrel o se indica ticagrelor? Sí, nosotros lo que necesitamos indicar es un inhibidor P2Y12. Del punto de vista operativo, eso va a depender de qué es lo que uno tenga disponible. Hoy día en Chile, el clopidogrel es el fármaco más disponible. En el primer mundo, uno debiese tener una terapéutica individualizada. Y yo, con mi arsenal terapéutico en el que yo cuento, identificar cuál es el mejor fármaco para mi paciente, más allá de lo que digan los estudios. Por ejemplo, puede existir un paciente que tenga un electrocardiograma sugerente de lesión de tronco coronario. Si bien sé que los fármacos más potentes son el prasugrel y el ticagrelor, si bien también sé que hay un porcentaje de pacientes que son resistentes al clopidogrel y el clopidogrel tiene muchas interacciones y su eficiencia puede ser disminuido por eso, también puedo yo entender de que si le doy cualquiera de ellos tres, este paciente y termina teniendo indicación quirúrgica, va a tener que tener un tiempo de watch out, no lo voy a poder operar inmediatamente, o si lo llegara a operar inmediatamente, su riesgo de sangrado va a ser mayor. Entonces, existe otro fármaco que se llama cangrelor, que es endovenoso y que su acción es transitoria. Y en ese sentido, uno podría inhibir la cascada de coagulación inducida por el evento agudo y luego suspender el fármaco, si es que la indicación es quirúrgica, para poder finalmente, por ejemplo, operar al paciente con menor riesgo de sangrado, pero con la protección que en el momento agudo dio el fármaco. Entonces, necesitamos usar los fármacos, idealmente sería individualizar la terapia para cada paciente, teniendo un claro conocimiento de la farmacocinética del fármaco, de la farmacodinámica del fármaco y de nuestro paciente. Como todos estos mismos fármacos también tienen contraindicaciones. Por ejemplo, el prasugrel es el fármaco más efectivo, el de mayor potencia, pero en ese sentido su aumento del riesgo de sangrado lo hace una contraindicación, por ejemplo, para pacientes que han tenido un accidente cerebrovascular o que tienen un peso corporal disminuido. ¿Todo bien? ¿Están por ahí? Sí, doctor. El que le hizo la pregunta dice muchas gracias, pero algo le pasó a su Zoom y no puede activar el micrófono. Pero le dice muchas gracias. Bueno, no hay problema. Parece que hay una pregunta en el chat, ¿no? Todos los pacientes que tienen infarto agudo del miocardio con suprannivel del segmento ST, lo primero es hacer el diagnóstico. Y para hacer el diagnóstico, lo que se necesita es visualizar las arterias coronarias. Por eso, independiente de la terapia inicial, lo que en algún momento nosotros requerimos es hacer un estudio coronario. Si es que nosotros tuviésemos la política del primer mundo, esto debería pasar al mismo tiempo de hacer la terapia y es por eso que la angioplastía primaria es tan eficiente, ¿vale? Los pacientes que tienen un infarto con supradesnivel y, por ejemplo, no tienen una lesión ateromatosa, el clásico ejemplo es la enfermedad de Takotsubo, tienen terapéuticas que son más bien específicas para la patología, pero que no se acompañan, entre comillas, de todo lo que detrás del síndrome coronario agudo con supra de causa ateromatosa está. Así que ahí más bien las terapéuticas son individualizadas. En ese sentido, una cosa relevante es que estos pacientes, estamos aprendiendo, que antes no sabíamos que existía, por ejemplo, estos síndromes de Takotsubo y pensábamos que probablemente no pasaba nada. Hoy día sabemos que a largo plazo lo que probablemente traducen es esta enfermedad microvascular, tienen mal pronóstico, muy similar a los pronósticos de los pacientes que tienen un infarto agudo del miocardio sin supradesnivel,
Incluso en los momentos agudos, dado esta isquemia microvascular, estos pacientes tienen muy alto riesgo porque del punto de vista isquémico terminan haciendo una alteración eléctrica, que es lo que nosotros llamamos síndrome del QT prolongado, en este caso secundario, y pueden tener muerte súbita y pueden fallecer. Así que las terapias de las causas de infarto agudo al miocardio con supra no aterosclerótica son variadas. Lo más importante es el diagnóstico. Existen muchas otras extrañas, la vasculitis, por ejemplo, etcétera, ¿vale? Todas estas tienen que ser individualizadas. En la medida que yo hago el diagnóstico, puedo individualizar. Pero como en el 90% de los casos la causa es ateromatosa, como en este 90% de los casos nosotros sabemos que de tener una oclusión aguda coronaria tenemos este tiempo de oro en el que en las primeras 3 horas nosotros podemos impactar muy importantemente en la mortalidad, lo importante es acordarse de esa imagen de, entre comillas, de volverse loco porque la puerta se cerró y hay que pasar. Entonces hay que abrir la puerta como sea, abrir la puerta, abrir la puerta. Y el otro tema súper relevante en este sentido es que todas estas situaciones, esta y muchas otras, que son traducciones de cuadros clínicos agudos, tienen que ser planificadas. Yo tengo que haber visualizado antes qué es lo que yo tengo que hacer, porque estas enfermedades tienen poco margen. Entonces, el yo estar preparado, así como un piloto de avión está preparado para hacer un viaje y tener todo mi flujograma funcionando, etcétera, disminuye la posibilidad de error, ¿vale? Margina a lo mínimo que se pueda la posibilidad de error. Todos saben lo que tienen que hacer, todos saben lo que hay que hacer, todos saben con quién conversar, todos saben dónde hay que derivar, etcétera, etcétera. Eso es súper, súper importante. No sé quién está de administrador. Yo. Doctora, sería súper importante si usted fuera tan amable o si me dice de qué manera yo les puedo hacer llegar la clase. Cualquier duda, más allá de una prueba, y este es un mensaje permanente, digamos, ¿ya? Acá el tema de saber y de ser un mejor profesional siempre va más allá de una nota. Lamentablemente todavía la tecnología y nosotros arcaicamente seguimos dependiendo de este sistema, pero en algún momento esto va a cambiar. Así que de aquí en adelante, cualquier cosa que necesiten, yo estoy a su disposición, sobre todo para aquellos, entre comillas, que quieran enterarse un poco más o darse un minuto, incluso para whatsappear. Así que no hay ningún inconveniente. Si son tan amables, envíenme el mail o díganme cómo, yo les hago llegar esta información y quedo atento y que les siga yendo súper bien. Doctor, ¿cuál es su mail para pedirle la información? CO 7712 @gmail.com. Gracias. La delegada le va a mandar un mail. Bueno, ningún problema. Gracias. Si no hay ninguna duda, que tengan súper buena tarde. Chao, Muchas gracias, igual a usted. No, doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.